Los 2000 es una época plagada de transformaciones tecnológicas y económicas a nivel global. Llega Facebook, llega Google, vienen las recesiones, vienen fenómenos naturales, vienen procesos sociales y políticos como guerras, actos terroristas que cambiaron la faz de este planeta. Pero es muy importante que también es cuando inicia lo que hoy conocemos como la generación millennial. Vamos a ver qué pasaba en esta primera década de los años 2000. Bueno, pues para tener un contexto de lo que somos hoy. Vamos. El cambio del milenio marcó una época de posibilidad e incertidumbre, en igual medida con planes esperanzadores para el futuro y la paranoia tecnológica chocando. Es posible que no hayamos visto autos voladores o contacto con extraterrestres, como se imaginó anteriormente, pero Internet estaba comenzando a mostrar su potencial para cambiar al mundo. Los reality shows estaban alterando nuestros hábitos de visualización y todos, incluida su abuela, recurrían a los teléfonos móviles. Más de 20 años después, y mientras el mundo enfrenta esperanzas y temores similares sobre lo que le depara el futuro, vamos a recordar estos momentos memorables de la década de los 2000, que va del 2000 al 2010, la época en donde comenzaron los millennials. El fin del mundo, Y2K. Se esperaba que el Y2K, el infame error del milenio, causara un caos global, con temores de que los aviones se cayeran del cielo, los misiles se dispararan por accidente, todo simplemente por el reinicio hipotético de las fechas de las computadoras al dar la medianoche de enero del 2000. A estas alturas, Internet es conocido por su capacidad para difundir engaños y generar miedo infundado, pero el Y2K fue uno de los primeros ejemplos de esto. La burbuja.com. El mayor acceso a Internet y su influencia en la vida cotidiana de las personas llevó a la proliferación de empresas emergentes de Internet a partir de 1997. La rápida sobrevaluación creó una nueva economía digital en la que muchos inversionistas, hasta los más inexpertos, querían participar a cualquier precio, ignorando la viabilidad de las empresas.com. El fenómeno provocó una especulación desenfrenada de estas empresas, de las cuales varias quebraron o dejaron de funcionar. La gran burbuja tecnológica se desinfló rápidamente entre marzo del 2000 y octubre del 2002, sacudiendo el mercado bursátil a escala global y eliminando 1.755 billones de la bolsa de valores. Tomó 17 años para que la industria tecnológica recuperara las pérdidas. El ataque del virus I Love You. Considerado uno de los virus cibernéticos más destructivos del mundo, I Love You se propagó por correo electrónico en cuestión de horas el 5 de mayo del 2000, convirtiéndose en una pandemia mundial. El asunto decía I Love You, de ahí su nombre, y parecía provenir de personas conocidas, lo cual inspiraba confianza para abrir el adjunto. Al hacerlo, el virus infectaba la computadora, destruía los documentos y se autoenviaba a las direcciones de correo de la agenda del usuario. Creado por piratas informáticos, o sea, hackers, en Filipinas, Alabio infectó 50 millones de computadoras y obligó a la mayoría de las corporaciones de la CIA, al Pentágono y al Parlamento británico a clausurar sus sistemas de correo electrónico como medida cautelar. La moda ecléctica y el impacto de Sex and the City. Contrario a otras épocas, la moda de la década de los 2000 no se define por un estilo único, sino por ser una fusión de tendencias vintage, ropa étnica y ecológica, indumentaria basada en contraculturas de la música como el hip hop o colecciones ready to wear. Pero el programa de televisión Sex and the City, que fue del 98 al 2004, influyó en cómo las mujeres consumían la moda, inspirando estilos propios e independientes. Las protagonistas principales, que constantemente hablaban de ropa y accesorios, se convirtieron en íconos de la moda que marcaban tendencia. Se le atribuye al personaje central, Carrie Bradshaw, obsesionada con los zapatos, el inicio de esta moda por los zapatos rojos. El primer corazón artificial permanente. Una enfermedad cardíaca muy grave impedía que el británico Peter Houghton, de 63 años, recibiera un trasplante de corazón.
Houghton hizo historia al borde de la muerte cuando en junio del 2000 fue la primera persona en recibir un corazón artificial Jarvitz 2000 para uso de por vida. Así estableció un nuevo récord mundial como el paciente que logró vivir con más tiempo gracias a un dispositivo de asistencia cardíaca. Houghton murió en el 2007. De posesión de Vicente Fox. Al frente de la coalición La Alianza por el Cambio, compuesta por el PAN y el Partido Verde Ecologista, Vicente Fox Quesada fue electo presidente de México en julio del 2000, con más del 42% de los votos. Su histórico triunfo marcó el fin de 71 años en el poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este político conservador del PAN asumió la presidencia con altos índices de popularidad. Se le atribuye haber mantenido el crecimiento económico y la reducción de tasas de pobreza. Pero su mandato de 6 años también fue tumultuoso y finalizó con huelgas y protestas tras acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del 2006. Hoy, en su cuenta de Twitter, Vicente Fox es simplemente una caricatura. La primera tripulación en una estación espacial. El 31 de octubre del 2000 se realizó el lanzamiento de la nave espacial Soyuz con la primera tripulación destinada a la Estación Espacial Internacional, que estaba compuesta por un astronauta estadounidense y 2 cosmonautas rusos. La tripulación llegó a la Estación Espacial Internacional el 2 de noviembre y desde entonces es permanente la presencia humana en el espacio. Nace Wikipedia. Jimmy Wales y Larry Sanger revolucionaron el acceso a la información en Internet al lanzar Wikipedia en enero del 2001. Hoy, Wikipedia, cuyo nombre proviene de la contracción de wiki, que significa rápido en hawaiano, y de enciclopedia, es el punto de referencia para obtener información inmediata en cualquier tema, de geografía política, de historia entretenimiento, de biografías a reseñas. Aunque se le ha criticado algunos errores de contenido, esta es prácticamente una herramienta que utilizan todos los estudiantes o cualquiera que quiera entrar a una información rápida. Los ataques terroristas del 9/11. El 11 de septiembre del 2001, un grupo de terroristas suicidas de la red Al-Qaeda realizó 4 ataques simultáneos con aviones secuestrados. Los terroristas estrellaron 2 aviones, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United, en las Torres Gemelas de Nueva York, y destruyeron completamente el complejo del World Trade Center. Tras estrellar el tercer avión, un impacto que se dio en el Pentágono, aunque hay mucha duda sobre ello. Un cuarto avión cayó en las tierras de Pensilvania en un campo vacío cuando los pasajeros se rebelaron ante los secuestradores y lo tumbaron. Se pensaba que tenía como objetivo o la Casa Blanca o el Capitolio. En estos atentados murieron 2.996 personas y más de 6.000 resultaron heridas. Y las pérdidas en infraestructura, daños a propiedad y el trabajo, y fueron casi 135 mil billones de dólares. Y obviamente esto desató las guerras que vendrían y lo que se llamaría después el nuevo orden mundial. Se desintegra el transbordador espacial Columbia. En el 2003, tras una misión científica de 16 días, el transbordador espacial Columbia se desintegró en el reingreso a la atmósfera terrestre. La tragedia se llevó la vida de 7 tripulantes de esta última misión. Estaban a bordo el comandante Reed Hobsbawm, el piloto William McCall y los astronautas Michael Anderson, David Brown, Chawala, Laura Clark e Ilan Raymond. Esto fue un golpe duro para la NASA, que después postergó durante muchos años y finalizó finalmente la era de los transbordadores espaciales. La captura de Saddam Hussein. 9 meses después de la invasión de Irak por fuerzas estadounidenses, Saddam Hussein, quien se había dado a la fuga, fue capturado por las fuerzas norteamericanas en la Operación Red Drought, Operación Amanecer Rojo. El 13 de diciembre del 2003 fue encontrado ahí en una casa en Tikrit, donde estaba prácticamente escondido en un pozo, con un aspecto casi irreconocible de como lo veíamos como sátrapa dictador de Irak.
y a una vez entregado ahí en el gobierno de Irak, fue juzgado por crímenes de lesa humanidad y otros delitos. Y tras este juicio, Hussein fue declarado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Su ejecución, que se transmitió a todo el mundo, se realizó el 30 de diciembre del 2006. La creación de Facebook. Hoy que Facebook va a despedir a la mitad de su planta, a 11.000 trabajadores, recordamos que Mark Zuckerberg fundó esta red social un 4 de febrero del 2004 junto con sus compañeros de Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCall, Dustin Moskovitz y Chris Hawkes. Aunque inicialmente era solo para estudiantes, esta red se popularizó hasta convertirse en un fenómeno mundial, con más de 1.000 millones de usuarios diarios, ya que transformó la manera en que nos comunicamos e intercambiamos información personal. Por ejemplo, este programa se pasa en Facebook. Pero la red social más grande del mundo actualmente está enfrentando críticas debido a sus tácticas y a problemas de violaciones de privacidad y seguridad, además de multas en Europa y posibles regularizaciones en todo el mundo. Y no olvidar que su dueño, Mark Zuckerberg, es un verdadero androide. Google. ¿Necesitas googlear, enviar un correo electrónico, enterarte de lo que pasa en el mundo o identificar la mejor ruta para llegar a algún lugar? Bueno, Google te ofrece una variedad de servicios, desde un buscador hasta correo Gmail, noticias o mapas, entre muchos otros. Incluso, pues ahora tenemos este canal de YouTube que es parte de esta empresa. Sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, fundaron Google en 1998, pero hasta el 2001 fue que la empresa comenzó su crecimiento acelerado y de alcance mundial. Google procesa más de 3.500 millones de búsquedas diarias y 1.200 billones al año. Su alcance se hizo aún más grande cuando adquirieron, por ejemplo, YouTube en octubre del 2006, que con casi 2.000 millones de usuarios mensuales es uno de los servicios más populares. Terremoto y tsunami del 2004. El 26 de diciembre, en plena festejos navideños, un terremoto submarino de 9.3 grados con epicentro en la banda de Indonesia y de 8 a 10 minutos de duración, o sea, hay que imaginar eso, provocó una serie de tsunamis devastadores por todo lo que es el sureste asiático. Con una altura de aproximadamente 29 metros, las olas de estos tsunamis impactaron en las ciudades costeras del sur y sudeste de Asia. Indonesia fue el país más afectado por la cercanía, seguido de Sri Lanka, India, Italia e incluso África. Considerado uno de los peores desastres naturales, este tsunami causó la muerte de aproximadamente 227.898 personas en 12 países. Muerte del Papa Juan Pablo II. No podemos entender la historia de Europa sin Juan Pablo II. Karol Wojtyła fue el primer papa polaco en la historia. Electo el 16 de octubre del 78, a sus 58 años, fue considerado uno de los líderes más influyentes del siglo XX, en parte porque siempre llevaba consigo un mensaje de paz en sus más de 100 viajes internacionales que realizó durante sus casi 27 años de pontificado. No podemos olvidar, por ejemplo, los viajes que hizo a México y su México siempre fiel. En el 81 sobrevivió a un intento de asesinato perpetuado por Mohamed Ali Atka, al cual después el Papa perdonó. El Papa finalmente fue canonizado por el actual Papa Francisco en el 2014. El primer presidente indígena de América, Evo Morales. Amparado bajo la protesta de reducir la pobreza entre la población originaria, levantar las restricciones del cultivo de coca y aumentar los impuestos a los ricos, Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en enero del 2006, convirtiéndose en el primer indígena en ser mandatario de este país. En su primer año, Morales nacionalizó la industria petrolera de Bolivia y ordenó la expropiación de tierras para entregarlas a indígenas pobres, como parte de una reforma agraria. Durante su primer mandato, su partido cambió la constitución y Bolivia dejó de ser república para convertirse en un estado plurinacional, un hecho trascendental que le permitió la reelección presidencial consecutiva. Morales pudo postularse por tercera vez en 2014 y después fue bajado en un golpe de estado cuando intentaba la reelección. Ahora, de nuevo, una vez libre, rescatado incluso por el gobierno mexicano,
Uno de sus condicionales es de nuevamente cuenta presidente de Bolivia. El huracán Katrina. Katrina fue uno de los huracanes más destructivos y letales de la historia de los Estados Unidos. El huracán de categoría 5 tocó tierra en agosto del 2005, causando daños catastróficos en las costas de Florida a las de Texas. Murieron más de 1.830 personas debido al impacto del huracán y de las subsiguientes inundaciones. Ahí se registró el mayor número de muertes en Nueva Orleans luego de que colapsara el sistema de diques que inundaron la zona. Hasta la fecha, el huracán Katrina ha sido el fenómeno más costoso en Estados Unidos, con un gasto aproximadamente de 125 mil millones de daños materiales, más de 4 veces más que el huracán Andrew en 1992. El nacimiento del iPhone. Steve Jobs presentó el primer iPhone en la Macworld Conference and Expo en enero del 2007. El nuevo iPhone tenía una pantalla táctil y un teclado virtual y otras características innovadoras que causaron furor entre los fanáticos de Apple. Miles de personas acamparon durante días para poder comprar el iPhone apenas saliera a la venta en junio de ese año. La revista Time catalogó el iPhone como el invento del año. El iPhone impulsó el crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes, revolucionando la telefonía celular. En el primer año se vendieron 1.4 millones de unidades de iPhone 1. 10 años más tarde, en el 2017, Apple vendió más de 216 millones de iPhone. Ahora vamos como en el iPhone 13 o 14. La caída de la bolsa y la recesión económica. El colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, la crisis de las hipotecas de alto riesgo y el temor de una recesión económica repercutieron en el mundo en enero, y el 21 de enero se produjo una histórica caída bursátil que arrasó a todas las bolsas del mundo en 2008. Este hecho marcó tal crisis económica mundial que el plan de rescate, es decir, de 7 mil millones de dólares del gobierno norteamericano, no pudo detener el derrumbe versátil, tampoco la insolvencia bancaria ni el desplome de instituciones financieras. Quebró Lehman Brothers y con la intervención del gobierno se rescató a las aseguradoras AIG, JP Morgan Chase absorbió al Bear Street y Bank of America a Merrill Lynch. El imperio de los jóvenes inversionistas pues simplemente se derrumbó. Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. El 4 de noviembre del 2008, Barack Obama cambió la historia de Estados Unidos al ser elegido presidente, obteniendo más de 69 millones de votos. Asumió la presidencia el 20 de enero del 2009 y en octubre de ese año recibió el Premio Nobel de la Paz por sus extraordinarios esfuerzos de fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Su gran popularidad hizo que fuera reelecto en 2012. Entre sus legados más importantes está el conocido Obamacare, que amplía la cobertura médica a más de 20 millones de personas que antes no tenían, la recuperación económica tras la recesión y una crisis financiera, la restauración inicial de las relaciones de Cuba. La creación del Bitcoin. El 18 de agosto del 2008 se registró el nombre del dominio bitcoin.org y en noviembre se diseminó un artículo que llamaba a comprar bitcoins, firmado por Satoshi Nakamoto, quien detalló cómo usar una red de punto por punto para transacciones económicas de dinero en forma anónima. Nakamoto registró el primer bloque conocido como el bloque de Génesis el 4 de enero del 2009, creando así la red Bitcoin y la emisión de los primeros bitcoins. En abril del 2009 se detectó un brote de gripe porcina en México que causó más de 20 muertes, pero tras analizarlo se descubrió que era una nueva cepa del virus de la gripe H1N1, que contenía una combinación del virus de gripe humana, aviaria y porcina. Su rápida expansión geográfica llevó a que la Organización Mundial de la Salud clasificara a esto como una pandemia global el 11 de junio. Un año después, la OMS anunció el fin de la pandemia. El iPod, la revolución de la música digital. En el 2009 cambió drásticamente la distribución y el modelo económico de la industria de la música debido a las computadoras, los teléfonos inteligentes, los reproductores MP3 e Internet.
Comenzaron a venderse canciones por descarga digital. La apertura de la tienda virtual iTunes y la llegada del iPod en 2001 aceleraron el cambio del consumo de música. En Estados Unidos cerraron más de 2.600 tiendas de discos entre los años 2005 y 2009 y aumentó la popularidad de servicios de suscripción de música como Pandora y Spotify, que comenzaron a dar acceso a canciones sin tener que comprarlas, sino pagando por la suscripción. Otros sucesos importantes entre los años 2000 y 2010 fue que, por ejemplo, Vladimir Putin asumió la presidencia de Rusia por primera vez y a partir de ahí no la ha soltado, es decir, lleva 22 años ahí en el poder Putin y vemos ahora las consecuencias de este dictador. Otra cosa que pasó importante fue este fin de la era de los aviones supersónicos Concorde después de un accidente que sufriera este avión en el aeropuerto Charles de Gaulle al despegar. Hay que recordar que con este avión se podía llegar en 4 horas de Londres a Nueva York, o sea, a una velocidad récord. También comenzó a circular el euro, esta moneda que hoy es la moneda de cambio en Europa y que es una gran competidora en el mercado de las monedas, sobre todo ante el dólar. Un evento que causó una gran conmoción también fue la muerte de Michael Jackson, el famoso rey del pop, por causas todavía desconocidas y que, bueno, marcó el fin de este tipo de música. Y un caso impresionante, caso de éxito que no se ha vuelto a repetir, fue este equipo español que ganó el Mundial del Mundo de Sudáfrica el 2010, convirtiéndose en una generación de futbolistas que hoy muchos están metidos en la polémica como Piqué y otros pues son hasta entrenadores del Barcelona. Pues bien, con esto llegamos al final de nuestro programa y siendo esta revisión de los sucesos históricos, políticos y culturales de la época, bueno, pues nos damos cuenta que muchos de ellos aún tienen una relevancia y un impacto en nuestras vidas diarias. Y queda la promesa de hacer una segunda parte ahora con las películas y la música de estos años de los 2000. Ya ven que nunca nos da tiempo en un solo programa hacerlo, pero quedamos en hacer una segunda parte de esta charla. Muchas gracias y hasta la próxima.